Dios le bendiga, queridos hermanos. Este es el pastor de la iglesia Dios es Amor. Mi nombre es Marvin Molina. Muchas gracias por dejarme entrar hasta sus hogares. En el capítulo 2 de Daniel está revelado el sueño del rey Nabucodonosor. Los sueños han llamado la atención de todo el mundo desde tiempos inmemoriales y son muchos los que han intentado descifrar sus mensajes. Las últimas investigaciones sugieren que mientras soñamos, en realidad solo estamos procesando los mismos intereses, recuerdos y preocupaciones que normalmente nos ocuparán en el día. Y este es el nombre del mensaje que quiero llevar hoy en día: sueños y realidad. Cuando la Biblia habla de sueños, habla las revelaciones que Dios tiene para el ser humano. Cuando Dios le dio el imperio de Babilonia, la victoria sobre Israel alrededor del año 6005 a.C., se llevó cautivo muchos jóvenes escogidos de la familia real. Entre ellos se llevó a un joven llamado Daniel. Daniel, junto con muchos jóvenes, fueron preparados para ser consejeros del rey. La historia que les quiero llevar es acerca del rey de Babilonia, que tuvo un sueño que lo había perturbado durante toda la noche. Al despertar, deseaba saber el sueño y su interpretación. Deseaba saber el sueño porque no se acordaba ni él mismo del sueño. Por tanto, llamó a todos los astrólogos, adivinos y magos de su reino. Estos le respondieron. Esto lo señala el capítulo 2 de Daniel, versículos 10 y 11. Vea cómo dice la palabra. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo, porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses, cuya morada no es con la carne. El rey se enfureció de la respuesta de sus siervos y decidió acabar con todos si no le revelaban el sueño y su interpretación. Ten en cuenta esto, hermano, hermana. En aquel entonces se creía que los sueños eran mensajes de los dioses y se esperaba que los sabios los interpretaran. Los sabios de aquel entonces podían ofrecer cierta interpretación siempre y cuando supieran cuál había sido el sueño. Pero en esta ocasión estaba todo diferente. Nabucodonosor demandaba que le dijesen el sueño que él había tenido y que a la misma vez le interpretaran el sueño. No es la primera vez que la Biblia menciona los sueños. La Biblia señala que otras personas tuvieron sueños, como fue Jacob, el hijo de Abraham, José, el hijo de Jacob, el copero y panadero del faraón. Eso se encuentra en Génesis 40. El mismo faraón en el tiempo de José. Salomón también tuvo sueños, y también el padre adoptivo de Jesús tuvo sueños. Mi pregunta para ustedes es: ¿cuántos de ustedes han tenido sueños y que los ha desconcertado, como que si hubiesen sido pesadillas, pero que a la vez cuando se despiertan no se acuerdan de ese sueño? Hasta aquí tenemos un rey exigente demandando algo irreal, pero esto solo fue el principio. En el versículo 12 y 13 del capítulo 2, este rey decide ir más lejos. Vea lo que dice: por esto el rey, con ira y con gran enojo, mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto de que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Los versículos 14 y 19 muestran la decisión de Daniel cuando oye este mensaje. Habló Daniel y le dijo a Arioc, capitán del rey: ¿cuál es la causa de que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces Arioc hizo saber a Daniel lo que había. Y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo y que él mostraría la interpretación al rey. Luego se fue Daniel a su casa e hizo saber lo que había a Ananías, Misael y Azarías, sus compañeros, para que pidiesen misericordia del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que
Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces, vea lo que dice el versículo 19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Esta historia llega a su fin cuando Daniel le revela el sueño al rey Nabucodonosor y asimismo le da la interpretación al rey. El rey quedó, por supuesto, sorprendido de que se le revelase el sueño y termina adorando a nuestro Dios. Y a Daniel lo puso como gobernador de toda la provincia y lo puso como jefe supremo de todos los sabios de Babilonia. ¿Qué podemos aprender de esta historia en medio de la crisis que estamos? Aprendo que, número uno, solo Dios puede revelar el futuro. Vea cómo dice en la versión nueva internacional, el versículo 11, cómo los caldeos y los adivinadores le hablan al rey. Y dice así: esto que su majestad nos pide es algo muy difícil y no hay nadie que se lo pueda revelar, a no ser que los dioses. Pero los dioses no viven entre los hombres. Tome en cuenta, hermano, la verdad de estas palabras. Solo Dios puede revelar, pero Dios no vive entre los hombres, dicen los adivinos. Pero desde que Jesús se marchó, Él dijo: no les dejaré solo, les daré al Espíritu Santo. Él estará con ustedes y en ustedes, y Él los guiará a toda verdad. Ahora en día, los psicólogos aconsejan que mientras más aceptemos que el mundo, en medio de esta pandemia, no volverá a la normalidad, sino que nos hagamos la idea de que vivimos y que viviremos cubriéndonos las bocas, cuidándonos de los gérmenes, cuidándonos del virus. Esa será nuestra realidad en adelante. El aceptar esta realidad nos ayudará a sobrepasar la ansiedad y la preocupación por esta enfermedad. Ahora, todos los creyentes en Cristo sabemos que tenemos un Dios todopoderoso y que a través de su Espíritu Santo Él nos va a revelar el futuro. Él nos va a revelar lo que nos conviene. Los creyentes somos guiados por Dios, porque solo Dios puede ver el futuro. Como nosotros vemos el presente, así Dios ve el futuro. Y con esta convicción podemos ser guiados para realizar la obra de Dios. En el creyente no existe el leer las cartas o leer las manos o mirar el horóscopo. Yo tengo una compañera en el trabajo que todas las mañanas está buscando lo que el horóscopo le va a decir. Lo mejor en estos casos así es tener fe en el Señor. Y número 2, aprendo, hermano, que la oración en conjunto tiene mucho poder. En este capítulo 2 de Daniel se vio acorralado de que él y sus amigos serían condenados a muerte. Pidió pues Daniel tiempo al rey y vino donde sus amigos o sus compañeros y les dijo: oremos juntos y pidamos misericordia a Dios. Qué interesante. Quiero ir y acercarme un poco a ustedes. ¿Existe alguna situación difícil en tu vida, hermano o hermana, en la cual no veas ninguna salida? Esta situación puede ser económica, puede ser una enfermedad, puede ser el matrimonio, puede ser un hijo o una hija. Si ves que tu situación depende de un hilo y que no ves salida, igual como estaba Daniel, te aconsejo que busques la oración y que pidas a tus hermanos y hermanas en la fe que oren por esta situación. Pedir oración a los otros hermanos te va a ayudar. Esta práctica de pedir a Dios dirección o salida en un problema o enfermedad está basada en la Biblia. David dijo en el Salmo 86:1, dijo: inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. O sea, estoy con miedo, Dios. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 14 al 15, también nos da una pauta.
y comienza con una pregunta. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiese cometido pecados, le serán perdonados. Qué belleza de lectura, hermanos. Hermano, hermana, la oración es la comunicación entre Dios y los hombres y nace de una necesidad inherente de clamar a Dios y de manifestarle nuestras angustias, nuestras carencias, aún nuestras alegrías. Daniel, en este capítulo 2, estaba en aprietos. Como una olla de presión, su vida pendía de un hilo de inseguridad, que era la decisión de un rey que no conocía a Dios. Solo Dios podría salvar sus vidas. ¿Es esta la situación como usted se encuentra, hermano? ¿Se siente solo y que nadie puede ayudarle? Le invito a que levante sus manos al Señor y le diga: aquí estoy, Padre, ayúdame, como alguien que ha caído en medio del océano y en medio de una noche oscura, donde nadie se da cuenta y solamente quedas tú y el Señor. Todo esto, hermano, apoya y confirma nuestra fe en el Señor y en su palabra. La palabra del Señor nos invita a creerle al Señor en la oración y a creerle que el Señor escucha nuestras oraciones. Pero hay veces, sinceramente, veo que la oración se ha tergiversado en prácticas paganas y oraciones repetitivas que se han infiltrado aún dentro de nuestra iglesia. Si bien es cierto que nosotros los creyentes tenemos a un Dios al cual podemos clamar para recibir sus beneficios, la Biblia nos enseña la realidad cuando estamos en oración. Y para plantear esto, le propongo 3 puntos. Número 1, recordemos que Dios conoce los pensamientos de los seres humanos y pesa las intenciones del corazón. Número 2, recordemos, hermanos, que como hijos de Dios anhelamos la voluntad de Dios primeramente, antes que nuestra voluntad. Y esto lo aprendemos cuando Jesús estaba en el Getsemaní. ¿Cuál fue la oración de Jesús? Dijo: Señor, se haga tu voluntad y no la mía. Y esto nos ayuda a nuestra fe, hermanos, porque nosotros sabemos que Dios sabe lo mejor para nuestras vidas. Y número 3, recordemos que Dios responderá en el tiempo exacto y no en el nuestro. Su respuesta, o sea, la respuesta de Dios puede ser sí, puede ser espera o puede decir no. Pero nosotros los creyentes respetamos la voluntad de Dios, aunque muchas veces no la entendamos. Termino con esto. Los sueños y sus significados son reales si Dios está en ellos. ¿Cuántas veces nos hemos despertado en medio de la noche con una pesadilla o un sueño que nos ha dado miedo? Y mucho peor, cuando nos han despertado en medio de la noche. Algunos días no recordaremos absolutamente nada de lo que hemos soñado, o se nos olvidará en unos pocos segundos. Pero déjeme decirte, hermano, hermana, que si Dios está en el sueño, Dios te lo va a revelar. Él nos lo revelará y eso es seguro. Pero no me quiero estancar en los sueños, más bien recordarles que Dios está más interesado en la realidad de nuestras vidas. Y de la manera que ayudó Dios a Daniel, Dios está dispuesto a ayudarnos a ti y a mí. Dios está dispuesto a fortalecer nuestra fe. Y cuando nos veamos estancados, cuando nos veamos en problemas, cuando la medicina ha llegado a su tope, cuando el banco nos cierre las puertas, cuando hayamos perdido el trabajo y no podamos encontrar, recordemos que Dios está dispuesto a ayudarnos y que Él está interesado en nuestra realidad. Así que te invito que pongas tu realidad delante del Señor, que pongas tu realidad delante de la presencia del Señor. Los sueños
pueden hacerse realidad si Dios está en ellos. Te invito a confiar en el Señor Dios Todopoderoso y a creerle a Él que Él está interesado en tu realidad y en tu problema. Podemos orar en este momento. Padre Celestial, yo oro por cada hermano, hermana en esta hora, por aquel hermano o aquella hermana que me está escuchando y está atravesando una necesidad de la cual ni él mismo lo entiende, pero tú lo sabes todo, Señor. Y oro que fortalezca la fe de mis hermanos en el nombre de Jesús y proveas una salida al problema. Gracias, hermano, gracias, hermana. Si tú hiciste esta oración, comunícate con nosotros. Que Dios bendiga tu vida y bendiga la vida de tu familia. Y que Dios tenga sobre ti su bendición y una semana próspera en su presencia. Hasta la próxima semana. Dios les bendiga. Amén.